La sorpresa que el primer video tuvo mucho más vistas de lo pensado, más de 300. Un buen porcentaje de ellas en el extranjero incluso. Bueno, el propósito es aportar mensaje en estos tiempos que realmente sirvan de utilidad para que la gente o nuestros amigos puedan cuidarse y cuidar a sus seres queridos de la mejor forma posible frente a esta pandemia, a este virus nuevo de comportamiento casi desconocido. El primer mito es sobre la fobia que, por lo menos en Chile, los médicos le tienen a la fiebre. ¿Cuántas veces en los matinales hemos escuchado que sobre cierta temperatura habría que a toda costa bajarle la fiebre, sobre todo a los niños? En realidad, las evidencias científicas apuntan a que la fiebre, tal como ven aquí en este diagrama, es un mecanismo natural de defensa. Normalmente cuando un antígeno, una bacteria o un virus interactúa con nuestras células defensivas, macrófagos, células dendríticas, llegan estímulos al hipotálamo acá, ¿ya? Se liberan neurotransmisores, la norepinefrina, la acetilcolina. Esto es interesante porque la norepinefrina, que es uno de los mediadores, son los responsables de la vasoconstricción, es decir, este síntoma tan frecuente que se nos ponen las manos frías y los pies fríos, porque se produce una vasoconstricción periférica, cuyo objetivo biológico es justamente ahorrar energía, no perder calor a través de nuestros radiadores, que serían, en este caso, los pies y las manos. Y por otro lado, acetilcolina, liberación de la acetilcolina. Voy a tapar aquí los logos del vaso para que no crean que estoy con sponsor. Esta acetilcolina, que es la responsable of activation of muscle for shearing, de los clásicos escalofríos que sentimos. Bueno, este tema de la fiebre es muy difícil estudiarlo porque generalmente los humanos con fiebre no están dispuestos a ser sometidos a muchos estudios comparativos. Entonces es difícil lograr reunir cohortes de pacientes con fiebre comparables y que con los códigos de ética podamos a algunos proporcionarles tratamiento y otros no. Pero con los monitoreos continuos y sobre todo con la incorporación de las unidades de tratamiento intensivo en adultos, resulta que la hipotermia inducida es una herramienta terapéutica que se usa en pacientes politraumatizados o con edema cerebral, pacientes que están con situaciones muy críticas. Con la hipotermia se pretende bajar el metabolismo corporal en general. Está demostrado que se disminuye el metabolismo global. Y con eso disminuye los requerimientos de oxígeno cerebral. Podemos proteger el tejido cerebral, ¿no es cierto? Va a tener menos consumo de oxígeno, sobre todo en un paciente que está ventilando mal. Paciente que está ventilando mal generalmente va a estar en ventilador, con una ayuda mecánica para ventilar sus pulmones. Entonces, sacar conclusiones sobre el beneficio de la hipotermia o hipertermia en estos pacientes que están muchas veces siendo sometidos a hipotermia terapéutica es muy difícil. Pero hay antecedentes que nos hacen de alguna manera actuar antes de tener la confirmación exacta. Estuve revisando o viendo algunos datos ya que han salido del Reino Unido sobre los pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica. Claramente la ventilación mecánica no es una panacea. Con este virus, con el coronavirus, la tasa de mortalidad para los pacientes sometidos a ventilación mecánica es de un 50%, alrededor del 50%. Si el virus fuera otro, porque tienen también a la par hospitalizados pacientes con neumonía producidas por otros virus, la mortalidad es solamente de un 30%. O sea, claramente este virus, por algún motivo,
empeora el pronóstico de los pacientes que entran a ventilación mecánica. Bueno, volviendo al tema de la fiebre, quería mostrarles también otro estudio, Como decía, es muy difícil obtener información de estudios que nos puedan aportar algo, pero aquí encontré uno de pacientes sometidos a inmunoterapia por melanoma metastásico, que es un tipo de cáncer de la piel. Y estos investigadores, voy a mostrar el resultado de ello. Tienen aquí la curva de sobrevida, o sea, al cabo de los meses, aquí abajo en el eje de las X tenemos los meses transcurridos, cómo la cohorte de pacientes con el paso del tiempo van falleciendo, porque obviamente son pacientes que tienen una enfermedad muy grave, metastásica, un cáncer. Pero las dos curvas representan a aquellos pacientes que durante el transcurso tuvieron eventos de fiebre menor de 39,5 y en la línea azul los pacientes que tuvieron eventos de fiebre sobre 39 grados Celsius de temperatura corporal. ¿Ya? Aquí está el número de eventos, 85 febrículas, o llamémoslo así, estados febriles, y hay 78 estados febriles sobre 39,5. Y así, sin ver antes la intervención que se hizo sobre ellos, vemos que los pacientes que tuvieron fiebre muy alta, sobre 39,5, en general tuvieron una sobrevida levemente superior. Obviamente el pronóstico de su enfermedad es malo, por eso muchos fallecieron. Pero llama la atención que los que tuvieron más fiebre, si se comparan, esto se llama HR, is for hazard ratio, que es la comparación de los riesgos relativos, tuvieron mayor sobrevida los que tuvieron fiebre más alta. Bueno, ese es un dato que nos ya está diciendo algo pasa con la fiebre, algún efecto protector. Enseguida, ellos separaron a estos pacientes por aquellos que recibieron o no paracetamol para sus tratamientos de fiebre. Y fíjense que, curiosamente, en la línea azul corresponde a aquellos que tuvieron temperaturas altas, pero sin paracetamol. ¿Ya? Blue line, patient not receiving paracetamol with peak temperature of plus 39.5 Celsius degrees. Esto de aquí. De nuevo, aquellos que no recibieron paracetamol para su fiebre tuvieron mejor pronóstico. Ahora, si comparamos a aquellos con los que tuvieron fiebre alta aquí lo remarqué, patients will receive paracetamol with peak temperature of 39.5 yellow line. La línea amarilla, fíjense ustedes que, perdón, es la línea rosada, de acá. Fiebre alta, recibiendo paracetamol. Les bajó la sobrevida. Y para analizar el último, la línea verde, corresponde pacientes que recibieron paracetamol con fiebres menores de 39 grados. O sea, en aquellos pacientes que tuvieron fiebre incluso menores de 39,5, al recibir paracetamol, indica que su sobrevida es la menor de todos los grupos. Estos son datos científicos obtenidos de grupos pequeños de pacientes, pero que tienen significación estadística. Son significativamente, indica que la probabilidad de que realmente el efecto se deba al parámetro que estamos estudiando es bastante mayor a lo que el azar pudiera indicar. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar del otro mito. Esta frase la he escuchado o bien incluso escrita en indicaciones connotadas clínicas acá en Chile, en los servicios de urgencia.
Drink plenty of fluids. Mucho, o sea, abundantes líquidos. Eso lo hemos escuchado todo el mundo en los matinales, ya, de boca de colegas o de personas que eh, le recomiendan a diestra y siniestra, beba abundantes líquidos. Bueno, ocurre lo siguiente. Fíjense ustedes aquí. Si uno, resulta que en en la unidad de tratamiento intensivo, los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica generalmente lo hacen porque tienen una muy mala ventilación alveolar, o sea, tienen zonas del pulmón que ya están siendo inundadas por material infeccioso, ya sea del virus o de la bacteria. Y se empieza a producir lo que se llama el edema pulmonar. Y si uno pone en Google, eh, lo puse en inglés para obtener mejores resultados, porque la mayor parte de la investigación viene en inglés. Pulmonary edema treatment. Fíjense ustedes que en el primer recuadro aparece como primera indicación, aquí lo vamos a agrandar, diuréticos. O sea, una de las principales herramientas terapéuticas para el edema pulmonar es justamente depletar o disminuir la cantidad de fluidos intravasculares, porque resulta que acá aquí tengo un esquema para que se den cuenta de... Bueno, acá lo tengo. Ah, no, este era otro antecedente que tengo. Bueno, sorry about that. Bueno, uno de los problemas justamente es la inundación alveolar. La inundación alveolar por líquido eh, que, que impide el intercambio gaseoso. Entonces, si buscamos acá otro documento, aquí en Google, siguiendo en Google, tenemos, por ejemplo, aquí está el esquema que andaba buscando. Aquí está la situación fisiopatológica. ¿Ya? Esto de acá son los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso, y este sería el capilar, donde viene, ¿no es cierto?, la sangre con nuestro glóbulo rojo, listo para captar el oxígeno. Pero ¿qué ocurre? En ese momento, si en nuestro cuerpo tiene un exceso de agua, o llamémoslo de otra forma, hiponatremia, o sea, nuestra sangre está muy diluida, el líquido intravascular tiende a inundar los espacios interalveolares y finalmente los alvéolos mismos. Al estar inundado el espacio interalveolar, se producen las imágenes radiológicas que se interpretan como neumonitis muchas veces. Y esto obviamente ocupa espacio y también interfiere con la barrera alvéolo capilar. Así que mecánicamente y dinámicamente interfiere con la ventilación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si un paciente llega a la UTI con su líquido intravascular muy diluido con hiponatremia, obviamente es mucho más fácil que traspase el líquido hacia donde no debe ser, hacia el espacio interalveolario, hacia el alveolo. Y lo que queremos en ese momento es que el líquido salga de nuevo del alveolo a través del drenaje linfático, ¿ya? Y por eso es que el drenaje linfático, como la circulación linfática es pasiva, necesitamos que se produzca una buena ventilación pulmonar. Otra de las herramientas terapéuticas que usan los audiólogos, yo no soy audiólogo, pero algo me acuerdo de mis pasos, es justamente disminuir la presión en la arteria pulmonar y para eso eh, disminuir
la presión venosa central. O sea, estos pacientes, por eso se les administra diuréticos para disminuir su bulimia, ¿ya? Para finalmente tener menos de este fenómeno que agrava a los pacientes. Bien, no les voy a mostrar más monitos, solamente insistir en, en consejos útiles para sus personas que tengan a cargo, personas mayores, que prostradas, que no puedan manifestar muchas veces claramente sus intenciones. La verdad es que sí, en términos fisiopatológicos sería mejor que estas personas, si es que se llegan a complicar, si es que llegan a tener neumonía, ojalá estuvieran quizá en un punto de hidratación normal o un poquito deficiente, porque ya vemos de que la sobrecarga hídrica no ayuda. ¿Ya? Entonces, el impulso natural de un cuidador o de un familiar frente a un adulto mayor que esté postrado, que se queja, muchas veces tiene la boca seca, es administrarle muchos líquidos. Y generalmente esos líquidos son líquidos hiponatrémicos, son líquidos, ni siquiera el gato le alcanza los electrolitos que debería tener una solución más normonatrémica, digamos, que nuestro cuerpo eh, pudiera mantener un equilibrio salino que evite o disminuya la posibilidad de edema pulmonar posteriormente. Así que si se ha de administrar líquido a un paciente postrado o en condición crítica o con neumonía, por favor, lo mínimo, lo suficiente para que el paciente esté en condiciones hemodinámicas estables. Pero eso de abundante líquido, esa frasecita cliché que he escuchado tantas veces en televisión, lo he visto, o incluso escrito, como dije, con el logo de muchísimas e importantes clínicas en nuestro país, por favor, eso es un mito, no tiene sustento. ¿Ya? A ver si alcanzo a mostrarles otra cosa acá. No, yo creo que es suficiente por ahora. Dejémoslo hasta acá. No quiero darle la lata a nadie. Un abrazo a todos y ojalá que compartan este video para que la gente no se apresure a administrar líquido, no se apresure a bajarle la fiebre a las personas, solamente traten que estén confortables y con una cantidad de líquido y alimentación que les favorezca al máximo su ventilación pulmonar. Chao.